Ahora sí. Gracias por la introducción, tan larga que parece que soy más viejo de lo que soy. No soy tan viejo. Pero bueno. A ver, el título está vinculado a la gestión del espacio público, o a la gestión inteligente del espacio público. Les hago una pequeña aclaración. Yo no soy un técnico, como habrán visto en la reseña. Soy un abogado que se terminó especializando en políticas públicas y que, afortunadamente o casualmente, terminé trabajando vinculado al espacio público mucho tiempo, con lo cual también por la hora del día voy a tratar de hacer esta presentación lo más amena posible y lo menos técnica posible. Sé que también en el panel hay un montón de técnicos que incluso serían mucho más precisos que yo, así que voy a tratar de ser lo más conciso, invitarlos a pensar un poco cómo vemos desde el gobierno de la ciudad y desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público el manejo del espacio público. Cuando uno piensa en el espacio público, lo entiende como un gran componente de la vida de todos nosotros. Desde que nos despertamos y salimos a trabajar, hasta que llegamos al trabajo, vamos al colegio, llevamos a nuestros hijos al colegio, volvemos a nuestras casas, nos acostamos a dormir, pasamos un montón de tiempo en el espacio público. Si yo les pregunto a ustedes rápidamente, ¿qué es el espacio público? Generalmente las respuestas que vienen son una plaza, un parque, pero también debemos ir un poquito más allá. Las plazas son espacio público, los parques son espacio público, las veredas son espacio público, las calles son espacio público, las paradas de los colectivos son espacio público, todo el mobiliario urbano es espacio público, cualquier cosa que está en líneas generales. De la línea municipal de nuestra casa hacia afuera es espacio público, con lo cual entendemos que el componente es enorme en la Ciudad de Buenos Aires. Para que lo dimensionemos, solamente en la Ciudad de Buenos Aires hay 19.000 kilómetros cuadrados de veredas. 19.000 kilómetros cuadrados de veredas representan espacio público. A ver si pasa, ahí va. Si vemos los dos dibujos, el anterior y este, y pensamos un poquito, vemos dos dibujos de espacio público, precisamente un parque, pero capaz nos llama un poquito la atención en la imagen algo más. Hay un montón de gente, y eso nos invita un poco a pensar el fin del espacio público. El espacio público puede ser una plaza abandonada o solitaria, o pueden ser lugares poblados de gente. El espacio público funciona en tanto y en cuanto se apropia por las personas. Después les voy a contar un poquito más adelante las líneas que estamos trabajando desde el gobierno de la ciudad para fomentar este tipo de interacciones. Estamos trabajando en regeneración urbana, estamos trabajando en ciudades para las personas, ciudades para la gente, ciudades a escala humana. Esto es la escala humana, es que haya personas disfrutando del espacio público, de día, de noche, de la mayoría de los lugares, que no tengan miedo de salir y que no tengan miedo de adueñarse, de apropiárselo. ¿Qué imaginamos cuando pensamos en el diseño de una ciudad? Y acá les cuento una infidencia, había un dibujito hermoso que no está corriendo en el PowerPoint, pero como estamos hablando de imaginación, el blanco también nos ayuda. Así que, ¿qué imaginamos cuando pensamos en el diseño de una ciudad? Podemos pensar en el diseño de una ciudad desde la arquitectura, la obra pura. Podemos pensar en el diseño de edificios, el diseño de casas, de parques. Y hay muchas personas, o hay una vieja teoría que creía que con eso se acababa el diseño del espacio público. Llegábamos, construíamos algo, nos íbamos y lo legábamos. La gente hacía el resto. Y nos empezamos a dar cuenta que eso no es tan así, que las dinámicas sociales no son tan espontáneas a veces. Hay que presentar incentivos a que la gente salga al espacio público, a que las ciudades funcionen. Cuando uno camina por el West Bank en Londres, ve un montón de oficinistas que salen al espacio público a tomar algo, a comer algo. Cuando lo hace por las grandes ciudades del mundo, las que funcionan bien, entre comillas, ve mucha gente en el espacio público, por un montón de cuestiones. Entonces yo los invito a pensar el espacio público desde ese lado, no desde la obra en sí, sino desde los incentivos y todo lo que podemos dejar detrás de la obra. Hay un ejemplo muy paradigmático que suele salir cada tanto en los diarios, una ciudad en el medio de China que construyeron de cero, con rascacielos, totalmente deshabitada. Rutas, autopistas, calles, rascacielos, hotel, totalmente deshabitada. No vive nadie, viven muy pocas personas. La verdad que desde el punto de vista arquitectónico la ciudad está muy bien. Ahora, ¿para quién fue pensada? Y ahí tenemos
otro dilema. ¿Las ciudades vienen antes o después? ¿Las ciudades las hacen las personas o la hace la infraestructura? Hay un arquitecto, un urbanista danés que se llama Jan Gehl, es como nuestro foco de referencia en el gobierno de la ciudad ya desde hace varios años. Escribió varios libros, Ciudades para la gente, habla mucho de la escala humana, de lo que representan las personas en las ciudades. Le aporta un poco la mirada más holística, un poco la mirada más economicista y de incentivos al espacio público, no solo la arquitectónica, y por eso me parece que está bueno, porque en definitiva todas nuestras dinámicas funcionan a través de incentivos. Si uno tiene mayores incentivos a hacer algo, es muy probable que lo haga. Si uno tiene menores incentivos, es muy probable que no lo haga. Y lo que dice Gehl es que las ciudades que desean atraer flujos de personas deben tener espacios públicos cuidadosamente diseñados, y esa es la infraestructura sobre la cual se sostiene el proceso que refuerza la vida urbana. Diseñemos bien para que la gente venga, se apropie, y eso genera un ciclo positivo de apropiación del espacio público. Eso genera mayores incentivos para que la gente salga al espacio público y lo disfrute. Salir al espacio público en una ciudad donde viven 3 millones de personas como esta es inevitable. La ciudad tiene una dinámica, la ciudad no es estática, se mueve todo el tiempo. Es inevitable que cada uno de nosotros que estamos acá en algún momento del día pasemos por el espacio público. Salvo honrosas excepciones, es la regla general. Con lo cual, de nuestra parte, está qué tanto estamos incentivando el correcto uso del espacio público y cómo hacemos para que ustedes, cada vez que salen, se sientan más a gusto con lo que ven, les sea más fácil transitar, vivan una experiencia de disfrute. Tratamos de trabajar muy fuerte la experiencia del disfrute en el espacio público. Y en ese sentido, hay 4 ejes de trabajo que dice Gehl, que son los fundamentales para que una dinámica de disfrute, de apropiación del espacio público funcione. El diseño del uso, ahí vemos 3, se ve chiquito, pero yo se los cuento igual, 3 iconos. La ampliación de los espacios para las personas, esto es, darle más lugar a las personas por sobre el transporte privado de pasajeros, por el transporte ineficiente de pasajeros. La red de ecobicis como un ejemplo paradigmático de la transformación que tuvo la ciudad en los últimos 10 años. Y ahí dice paradores, podría ser también mobiliario urbano. ¿Cómo hacemos que la estadía de una persona que se tiene que trasladar de un lugar a otro sea, primero, más eficiente, dándole más espacio para el traslado, segundo, más rápida, y tercero, para la persona que usa transporte público pueda tener un lugar donde resguardarse si hay lluvia, si hay viento, si hace calor? Nuevos espacios verdes, dice el segundo cuadro. No solamente son los nuevos espacios verdes, sino que es plazas de proximidad, nuevo arbolado, islas de esparcimiento y todos los elementos que nosotros vamos agregando en el espacio público. Después, más adelante, les voy a contar cómo es el método que tenemos antes de desarrollar una intervención en el espacio público. A veces lo hacemos hasta inconscientemente, a veces no estamos pensando en primero hablo con los vecinos, nos sale hasta inconsciente cuando planeamos una obra o una intervención. Hay un montón de elementos que pensamos desde el diseño para el espacio público y antes de ponerlos tenemos 1, 2, 3 reuniones de vecinos y nos damos cuenta que ese elemento está buenísimo, es el mejor, el diseño más lindo, el que nos parecía el mejor, y nos damos cuenta que no es tan útil. Más adelante capaz vemos un par de casos. El otro eje es la puesta en valor. La puesta en valor desde lo patrimonial, como pueden ser las fachadas de los edificios, y después les voy a mostrar unas fotos de algunas que quedaron muy bien. La puesta en valor del mobiliario urbano, la ciudad legible, hacerle más fácil el tránsito a todos nosotros, desde la accesibilidad, no solamente para todos nosotros, sino también para las personas que tienen movilidad reducida. Para un no vidente quizás es más fácil contar con semáforos que le indiquen cómo cruzar. Para una persona que usa silla de ruedas, la accesibilidad es fundamental. Después les voy a contar el compromiso que estamos terminando ahora a fin de marzo de tener rampas en todas las esquinas de la ciudad. Y por último, activar los barrios. ¿Qué es activar los barrios? Ahí pusimos un dibujito de un food truck, dice economías itinerantes, arte urbano, concurso de ideas. Activar los barrios es, después de que terminó la obra, cómo generamos dinámicas que atraigan a la gente para salir al espacio público. Hoy están muy de moda los food trucks, ya están implementándose en algunas plazas de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos 3 ediciones ya de un festival que se llama Color BA en el entorno de La Boca, a través del arte urbano,
mejoramos algunos entornos de La Boca que estaban bastante degradados. Hoy, lo que eran zonas bastante conflictivas para el turismo, a través del arte urbano tienen senderos de visitas, hay un montón de turistas que hasta hacen excursiones de arte urbano. Son todas dinámicas más pensadas desde lo económico y desde el sistema de incentivos que ayudan a salir al espacio público. Nosotros, como les contaba, tenemos un proceso que hacemos hasta intuitivamente antes de pensar cualquier política pública o cualquier intervención de magnitud. Empezamos con la observación. Si quieren ahí les cuento un poco lo que dice en el slide, pero dice: definición de un área clara de intervención con foco en el espacio público y las personas. En el espacio público y en las personas. Tratamos de pensar cuál va a ser el público al que yo quiero impactar al momento de hacer una obra o una intervención en el espacio público, cómo lo voy a hacer y a su vez me valgo de tecnología. ¿Tiene sentido tener un semáforo que tenga cortes de 3 minutos sincronizado todo el día de la misma manera? ¿Tiene sentido que una persona a las 2 de la mañana esté parada 3 minutos en un semáforo cuando no hay tránsito peatonal? Bueno, son pequeños ejemplos de la tecnología al servicio de las ciudades que nos hacen la vida un poco más fácil y un poco placentera. Quizás como ejemplo no parezca muy representativo, pero si uno suma la cantidad de minutos que pasa detenido en un semáforo cuando probablemente no fuera necesario, al final del año son un par de horas y al final de un par de años son un par de días y así uno se da cuenta cómo va perdiendo minutos de tiempo por diseños ineficientes o que nadie se puso a pensar. El ordenamiento, organizar el paisaje urbano teniendo en cuenta lo que dice la ley y lo que quieren y necesitan los usuarios. Y acá hay un fino trabajo que hacemos todo el tiempo con la legislatura de la ciudad, donde constantemente estamos generando propuestas de cambios que nos parece que van en el sentido que nosotros consideramos que es necesario para dirigir la ciudad y también el debate que se enriquece con la legislatura. Muchas veces nosotros vamos con una propuesta, con un proyecto desde el Ejecutivo de la legislatura, nos hacen algunas observaciones, alguna audiencia y terminamos modificando los proyectos para que sean más representativos. Tratamos de tener el mayor consenso posible en esto. Después hay una parte hard de infraestructura, dotar de servicios básicos más o menos complejos para potenciar las áreas. Cuando tenemos una intervención masiva, necesitamos hacer cambios infraestructurales generalmente importantes. Hay que pensar en los pluviales, hay que pensar en los desagües cloacales, hay que pensar en los soterramientos de algunas líneas de trenes, en la elevación de otras. Digo, lo que sea más eficiente, pero siempre tenemos que acompañarlo desde la parte infraestructural. Tuvimos mucho tiempo sin inversiones en infraestructura, están empezando ahora de vuelta, y además de ser un gran beneficio para todos nosotros que los vamos a disfrutar de acá a varios años, hoy en día en el corto plazo quizás, como toda obra, esas inversiones en infraestructura nos parezcan algo muy tedioso. Yo, por ejemplo, trabajo frente a la obra del Paseo del Bajo, que es una de las obras más importantes que va a hacer la ciudad en muchísimos años. Es probable que mucha gente le esté sufriendo, entre comillas, ahora, pero no hay duda de que una vez que la obra está terminada le va a beneficiar y le va a mejorar la vida a cientos de millones de personas, no solo que viven en la ciudad, sino que la tienen que atravesar todos los días, hoy a nivel de superficie, después por debajo. El equipamiento. El espacio público tiene que tener elementos útiles. Por ahí veía algunas de las chicas que trabajan en la Dirección de Regeneración Urbana. Cuando habíamos pensado la intervención del área ambiental Tribunales y terminado la obra de la Plaza Lavalle, que la verdad que quedó muy linda, no sé si tuvieron oportunidad de verla, habíamos diseñado, los arquitectos habían diseñado unos bancos que estaban buenísimos, sin respaldo. No tenían ningún tipo de respaldo los bancos porque la verdad eran más armoniosos. Los pusimos, los instalamos, se inauguró la obra y con el correr de las semanas nos dimos cuenta de que la gente pedía respaldos para los bancos. No era lo más estético, pero terminamos poniendo respaldos a los bancos, pues la verdad que era una demanda de las personas que usaban la plaza. Y es otro de los ejemplos que les decía antes. Desde el diseño nos parecía una cosa, desde lo estético nos parecía una cosa, y finalmente la realidad nos terminó diciendo que era mejor tener un respaldo que el banco más estético del mundo, porque acá no nos están premiando por ganar ningún concurso de belleza, sino que por hacerle la vida un poquito más fácil a la gente. Y les estoy poniendo el ejemplo de un respaldo de un banco. Digo, no es nada alocado. En cuanto al desarrollo cultural,
la promoción de las manifestaciones de artes y también de las costumbres y tradiciones. Después vamos a ver el ejemplo de microcentro en esto. Si nos vamos con la obra y no dejamos ninguna acción después, la gente no siente que ese espacio sea de ellos. La gente ve una obra, lo ve más lindo y dura lo que dura el periodo de mantenimiento de la obra. Después el espacio público se termina degradando porque nadie se apropia. Y si nadie se apropia, vimos en Argentina, lamentablemente, se los tengo que decir, aunque ya lo deben saber, cuando la gente no se apropia de las cosas, los entornos se terminan degradando. El desarrollo económico, generación de nuevas actividades y promoción de las existentes, va muy de la mano con el desarrollo cultural. Les diría que son casi lo mismo, son muy interdependientes. Y finalmente, que los usuarios permanezcan en el espacio público y la intervención se sostenga en el tiempo. Esto que les decía, cuanto más tiempo nosotros estamos en el espacio público y hacemos un uso racional y responsable del espacio público, más fácil el espacio público se mantiene. Ejemplos hay cientos, desde plazas perdidas en alguna comuna media periférica de la ciudad donde nadie las usa y se terminan degradando, versus las plazas también en alguna comuna periférica a donde los padres van con los chicos, donde se sienten más seguros, que siempre están mucho mejor mantenidas. Primero, porque hay una demanda espontánea del vecino, del ciudadano, para que el lugar donde él concurre asiduamente esté cuidado y esté mejor mantenido. Digo, a cualquiera de nosotros nos pasa, es el ejemplo típico de ¿por qué si no lo hacemos en nuestra casa, cuando salimos y no es de nadie, rompemos, vandalizamos, pintamos, tiramos un papel? Digo, es el ejemplo más clásico de esto. ¿Cómo pensamos la ciudad hoy? Pensamos una ciudad que sea disfrutable por todos. Acá vemos un evento nocturno en la plaza de Barrancas de Belgrano. Es una plaza que tuvo una obra durante el año 2016, que se inauguró en 2016, que funcionaba muy bien de día porque la dinámica del barrio ya hacía que funcionara. Es una plaza dividida en tres, una parte con juegos, otra más institucional y otra un poquito más recreacional. Y dijimos, la plaza funciona muy bien de día, ¿por qué no darle algo o alguna oportunidad para que funcione de noche también? Había algunas denuncias de algunos vecinos de que a la noche se juntaban banditas del barrio a vaya a saber qué. Así que tratamos de empezar a meter un poquito de eventos, a generar dinámicas de apropiación nocturna. No solo que lo diurno estuviera bueno, no solo que lo diurno fuera disfrutable, sino también trabajar en este eje para darle mayor seguridad al barrio también. El plan microcentro. Este es un ejemplo de una gran transformación que tuvo la ciudad hace ya unos cuantos años. La obra empezó hace más o menos 10 años, se terminó, bueno, se siguen ejecutando algunas obritas periféricas todavía, pero la obra grande terminó hace 3-4 años. Les quiero contar, después del plan microcentro logramos que el flujo de autos se redujera en un 50%, de autos que entraban todos los días al microcentro. Cada vez entran menos autos. Dicho así no parece ni bueno ni malo. Digo, ¿tenemos algo contra los autos? No. Ahora, también logramos cambiar las trazas del transporte público a las grandes arterias. Las calles del microcentro casi no tienen transporte colectivo hoy, o transporte público. Esto nos permitió dos cosas. Primero, en mediciones antes, durante y después de la obra, reducir los niveles de emisiones de gases contaminantes, muy importante para todos los oficinistas que estaban trabajando ahí. Y segundo, reducir los niveles de contaminación sonora. Yo trabajé casi 10 años de mi vida ahí, vi toda la obra y la verdad que el cambio sí es radical. Si uno lo piensa desde el antes, les puedo dar mi experiencia de haber trabajado mucho tiempo en microcentro. Venía caminando por Maipú, que era así de angostita, tratando de que el 17 no me llevara puesto con el espejito porque la rueda iba así sobre la calle, pero el espejito iba medio metido en la calle, entonces un poco que nos corríamos. Íbamos, trabajábamos, terminábamos y arreglábamos para tomar una cerveza con amigos en Palermo, Recoleta, en donde fuera que viviéramos, pero nadie se quedaba en microcentro a disfrutar. Se terminó la obra y dijimos, acá termina la participación del gobierno o tenemos que hacer algo más. Y empezamos a generar dinámicas y empezamos a tratar de que los bares y restaurantes sacaran sus mesas a la calle, de tratar de tener propuestas más divertidas o más atractivas para los oficinistas. Ahí ven algunas mesas, por ejemplo.
Priorizar el transporte peatonal. Ya no hay colectivos pasando, ya la gente puede tomarse un segundo a leer un mensaje de texto, puede tomarse un segundo a mirar una vidriera o a ver qué es lo que está pasando a su alrededor. Como las veredas crecieron, también empezaron a aparecer los árboles. Y no hace falta que les cuente los beneficios que traen aparejados la plantación de este tipo de árboles, y más en áreas tan densamente pobladas. Microcentro funcionaba como un extractor de personas. Iban los turistas, miraban un poquito, hacían algún trámite en una casa de cambio, listo, y se iban. Los oficinistas lo mismo. Hoy en día al revés. Aparecieron restaurantes con ofertas gastronómicas de primer nivel, se están extendiendo un poquito hacia San Telmo, a la parte del casco histórico que también tiene una dinámica similar, con calles niveladas, con mayor espacio para los peatones. No es que no puedan pasar los autos, algunos autos pasan a baja velocidad, con menos ruido. En definitiva, lo que se desincentiva es el uso de todo aquel que vaya a contaminar. No adrede, sino porque usa el auto, porque no está tratando de transportarte de forma más o menos sustentable. Acá vemos una foto de lo que es el Metrobús 9 de julio, el primero. La verdad que en cuanto a transporte público y otras formas de movilidad, como puede ser las bicicletas, el subte, ha habido una gran transformación en los últimos años. Primero por la creación de los Metrobús. Corrieron, como les contaba antes, de las trazas o de las grandes arterias que cruzaban todo microcentro y muchas partes de la ciudad, se corrieron y se dejaron en las grandes arterias, con paradas un poco más espaciadas, con lugares de descanso muchísimo más amenos, más grandes, más espaciosos, con dársenas en el medio que, no sé si se acuerda alguno de ustedes, pero antes y durante la obra del Metrobús 9 de julio la gente decía, esto no va a funcionar. Taxi que yo me subía, taxista que decía, esto no va a funcionar, esto es una porquería, yo no quiero saber nada con esto, no sé a quién se le ocurrió. Hoy no escuchás ni a una sola persona, sea que maneje un colectivo, un taxi o un transporte privado, que diga, esto me representa mucho menos tiempo de viaje. La verdad que fue una gran apuesta del gobierno, y sigue apostando a esto, y dio mucho resultado. Este es un ejemplo de, si se acuerdan, las viejas paradas del 10, del 17, todas en el microcentro, con la gente apiñada sobre las calles Maipú, Esmeralda, Suipacha, versus esto, la verdad que hay un cambio enorme. Lo mismo con la red de bicicletas. Es un transporte sustentable que está de moda en un montón de lugares del mundo, que tiene un montón de ventajas por la rapidez, la practicidad y sobre todo la sustentabilidad, y que la Ciudad de Buenos Aires hoy es una de las pioneras en el mundo con una de las mayores redes de ciclovías y de bicisendas del mundo. Acá hay algunos ejemplos de algunas obras y de cómo se trabaja en poner en valor el patrimonio, algo que les decía un poquito antes. Es el Palacio de Justicia, la obra que se hizo en el área ambiental Tribunales, esta es la Plaza Lavalle que ahí se ve. Estas son las cúpulas del edificio Bensich, en Diagonal Norte y Florida. Esto es un patio de juegos en el conector ambiental Soldado de la Frontera, en Lugano. Son lugares o espacios públicos de calidad en comunas que uno llamaría periféricas. Una crítica de las que más me molestan que nos hacen es no invierten en el sur. La verdad es que la calidad que se le está dando al espacio público en el sur, o que estamos tratando de darle al espacio público en el sur, es inmensa. Estas inversiones rara vez se hacen en comunas centrales. Estamos tratando de llevar los mismos juegos que tenemos en las plazas de la Comuna 2, de la Comuna 3, de la Comuna 1, 6, 7, 14, a las comunas periféricas. Entendemos que cuanto mejor esté el espacio público, más se usa. Esta es una fuente en la plaza del área ambiental Tribunales. También lo que tratamos de trabajar mucho son las obras con vinculación metropolitana. Como les dije antes, o como ya todos ustedes saben, somos 3 millones de personas viviendo en la Ciudad de Buenos Aires,
otros 3 millones de personas que entran y transitan la ciudad todos los días. Gran parte de esas personas vienen del área metropolitana de Buenos Aires, los cordones circundantes a la ciudad. Tanto al norte como al oeste como al sur hemos hecho puestas en valor de entornos urbanos, bajo autopistas, bajo puentes, lugares que estaban muy degradados, y ahora van a ver algunas fotos de lo bien que quedaron, donde la gente manifestaba una y otra vez que los robaban, que no tenían iluminación, que se sentían inseguros. Y ahí uno puede pensar en dos dinámicas, o poner un policía, o 10 o 50, todos los días, todo el tiempo, o, además de hacer eso, tratar de mejorar la iluminación y de presentar lugares que inviten al ciudadano común, no al delincuente, a apropiárselos. Y así fue que trabajamos en el bajo puente de la Avenida Libertador, que por más que estaba al norte, la verdad que no estaba muy lindo. Lo mismo en Cabildo, en el centro comercial de Lope de Vega, que vincula a la ciudad de Buenos Aires con el municipio de 3 de Febrero. El bajo puente General Paz y Perito Moreno, Parque Cromo, vincula a la ciudad de Buenos Aires con Ciudadela, municipalidad de 3 de Febrero. Y al sur en el bajo puente de la Avenida Roca. Al este no, porque está el río, claramente. Acá hay algunas fotos de la obra del Centro Comercial Lope de Vega. Es una obra que empezó desde el lado de la ciudad y, como les decía, terminó desde el lado de la Municipalidad de 3 de Febrero. Una obra que homogeneizó y aprovechó que había un centro comercial en nuestra ciudad y trató de prolongar para generar la misma dinámica con la municipalidad. La verdad que son novedades que se están dando desde hace pocos años ahora. Con la nueva idea de la gobernanza metropolitana estamos teniendo un montón de oportunidades de trabajar el tema seriamente y de pensar cómo buscamos soluciones conjuntas entre todos los municipios de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, la nación y nosotros. La verdad que hoy en día, al estar alineadas las políticas, la verdad que nos resulta un poco más fácil dialogar con la provincia, con la nación, con los municipios, por más que todos los que circundan no sean afines, bueno, y por supuesto desde la Ciudad de Buenos Aires. Este es el entorno de la Avenida Libertador, el bajo puente de la Avenida Libertador. Esto es lo que se llama Parque Cromo, el que les comentaba que vincula Liniers con Ciudadela en 3 de Febrero. Se intervinieron más de 120 columnas por el artista Martín Ron, y la verdad que el cambio que se generó acá, incluso con la iluminación, es enorme. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la gente del barrio. Hay hasta tapas de revistas de moda que van a hacer sesiones de fotos acá, en un bajo puente que estaba olvidado, degradado, que nadie usaba para nada. Este es el bajo puente de la Avenida Roca. Me gustó tanto que esta foto la tengo en un cuadro grande en mi oficina. La verdad que si vemos lo que era esto antes, lamento no haber traído fotos delante, porque la verdad que si vemos lo que era esto antes, uno mira esto y no lo puede creer. Es como un impacto de luz y de color que realmente da placer caminar por ahí. En cuanto a la gestión de la ciudad, como les decía al principio, y acá sí me voy a explayar un poquito más en cuanto a lo que estamos trabajando muy fuerte hoy en día y uno de los proyectos prioritarios que tiene el gobierno de la ciudad, que es la gestión integral de las veredas de la ciudad o de las vías peatonales, como quieran llamarlas. ¿Cuál es el estado de las veredas de la ciudad? Como les decía, representan 19.000 kilómetros cuadrados de espacio público. Un gran componente. El más inmediato, abro la puerta de mi casa y estoy en la vereda. ¿Cuál es el estado de las veredas de la ciudad? Les muestro algunas fotos, pero como todos caminamos, ya lo conocemos. Y les cuento un poquito el background para saber con qué nos encontramos y qué vamos a trabajar. La ciudad de Buenos Aires tiene 321.000, un poquito más, de frentes de vereda. Si quieren decir, por así decirlo, parcelas. Más de la mitad, o la mitad de esos frentes hoy se encuentra roto. Gráficamente esto quiere decir que si hago una cuadra paso por un portón que está sano, un portón que está roto, uno que está sano, uno que está roto. Digo, gráficamente pensándolo así, a grosso modo. De esa mitad, o sea, de esos 160.000 frentes de veredas que están rotos, el 64% se rompió porque en algún momento vino una empresa de servicios
hizo una apertura para arreglar algo y no lo arregló como debía. Y cuando digo no lo arregló como debía, tenemos todas las expresiones que se nos puedan ocurrir. Desde lo dejó con tierra, lo dejó con una baldosa sin pegar, lo dejó con una baldosa sin hacer la junta, llovió y la baldosa se aflojó, lo dejó sin tierra con el pozo y sin valla, con pozo y con valla. Digo, todas las expresiones que se les puedan ocurrir y de las fotos que veíamos antes. Hay un 18%, un porcentaje chiquito de esa mitad de frentes que se rompe por el desgaste o por el paso del tiempo. También mal uso puede ser. Una persona que estaciona su auto arriba de la vereda. Se da un poco más en dinámicas de comunas más al sur, donde la gente suele estacionar los autos arriba de la vereda. Hay un 12% de esos frentes rotos que se rompieron por raíces de árboles. Y esta dinámica se presenta muy fuerte en las comunas que tienen árboles más grandes y más añosos, como una 10, como una 11. Y finalmente, y esto sí, responsabilidad nuestra, hay un 6% de esa mitad de frentes rotos que están rotos porque el gobierno no los arregló bien. Esto es, cambié una caja de un semáforo y rompí la vereda y no la arreglé bien, lo mismo con una luminaria, o fui a reparar una vereda y la dejé mal. Este es el universo o el problema veredas en la ciudad de Buenos Aires hoy para que tomen dimensión. La mitad está rota. ¿Qué estamos trabajando para mejorar esto? Y acá les quiero contar que hacia fin de este año, de ese 160.000 frentes que estaban rotos, 36.000 ya van a estar arreglados. Y hacia mitad del año que viene ya vamos a tener unos 56.000 arreglados, que impactan en un montón de personas más que 56.000, porque si no sería muy poco. Estamos trabajando con dos líneas transversales muy fuertes. Coordinación con las empresas de servicio público e intragobierno, para evitar esto de hice la vereda o el gobierno invirtió y a los 2 días vino una empresa de servicio público porque se acordó que tenía que hacer un nuevo tendido de gas, agua, luz o lo que fuere y me la rompió y me la dejó mal. Esas cosas que nos ponen mal a nosotros, todos nosotros como vecinos. Y en innovación. Ahora les vamos a mostrar un poco 2 sistemas nuevos que ya estamos usando y que estamos implementando en la subsecretaría para manejar de forma más inteligente las veredas y en definitiva el espacio público. 4 ejes. Planificación. Hoy en día es la primera vez que tenemos la planificación de las obras que van a hacer todas las empresas de servicio público en la ciudad, de sus obras programadas. Nos pasaron cada una de ellas, empresas Edenor y Edesur, las de luz, Metrogas, AISA y las empresas de telecomunicaciones, nos pasaron sus planes de obras, con lo cual a nosotros nos permiten saber si tenemos que hacer una obra de veredas, hacerla después que la hagan ellos, para evitar que nos la rompan, o coordinar mejor y saber cuándo. La fiscalización. Estamos empezando a fiscalizar no solamente papeles, no solamente permisos como fiscalizamos antes a las empresas de servicio público, sino que también las estamos fiscalizando en el lugar. Estamos fiscalizando la intervención física. Hay un inspector que se para al lado y trata de ver que cierren de la mejor forma posible. Y si no lo hacen, y si no encuentran a la empresa trabajando cuando cargó el permiso, hay un grupo de back office que está detrás solicitándole a la empresa de servicio público que rehaga la posición, que tome trabajo, que avise cuando empiezan los trabajos y que lo cierre correctamente. Para que se den una idea, si juntamos todas las multas que le hemos labrado a la empresa de servicio público de 2015 a ahora, y si tuvieran que pagarlas todas, tendrían que pagar alrededor de 500 millones de pesos en multas por trabajar mal. Por trabajar mal quiere decir desde romper una vereda sin tener un permiso hasta dejar un pozo. Digo, no tener un permiso no parece tan grave, dejar un pozo, una persona se puede caer adentro y se puede morir directamente. En la ejecución, estamos trabajando muy fuerte en la inversión para ejecutar veredas desde el propio gobierno de la ciudad. Se triplicó la inversión en realizar veredas en el gobierno de la ciudad. Y lo vemos cuando vemos el rendimiento. Tenemos un rendimiento creciente en cantidad de metros cuadrados de veredas ejecutados por hora. Desde el 2016 a ahora estamos 30% arriba. Y finalmente la cercanía. Hay algo que nos decían los vecinos y que estamos trabajando muchos del gobierno de las ciudades. Yo no me entero cuando viene una empresa, no me entero quién me está rompiendo la vereda, no sé si me tiene que romper la vereda, sino tratamos de hacer partícipe al vecino, que nos ayude. Cuando un vecino contrata a alguien, a un plomero o un gasista para que trabaje hacia adentro de su casa,
no lo deja ir hasta que le deja todo perfecto. Si le deja los azulejos mal, le dice, no, vos no te vas hasta que no me dejes todos los azulejos puestos de forma perfecta. Acá es lo mismo. El vecino nos tiene que ayudar a nosotros porque es el que está en el lugar a decirnos, esta empresa está trabajando mal, ahora, vení ahora y ayudanos a verlo en este momento. Y tenemos un par de plataformas nuevas que nos están permitiendo a empezar a generar esa sinergia que es muy necesaria. Escuchar al vecino en este caso es lo más importante que tenemos. Estamos trabajando con mesas de coordinación con todas las empresas de servicio público, con diferentes ejes. La planificación, el control de obras, los sistemas, estamos integrando nuestros sistemas con los de ellos. Hay una mesa de legales, tuvimos que cambiar 3 leyes. El año pasado se votaron 3 leyes nuevas que nos permiten a nosotros mejorar la gestión de las veredas. Y por último, la comunicación. Vieron que les contaba de que es la primera vez que en el gobierno de la ciudad tenemos los planes de obras de todas las empresas de servicio público. Esto es un mapa de calor. Para los que no saben qué es un mapa de calor concentra puntos. Donde se ve más oscuro, hay más puntos concentrados. Este es un mapa de calor de concentración de obras. Donde está más rojo, hay más concentración de obras. Por cuestiones obvias, omití poner cuáles son las empresas en la referencia, pero esas son las obras que tiene la empresa 1. Esas son las obras que tiene la empresa 2. La empresa 3, 4, 5 y obras de gobierno. Esta es la ciudad de Buenos Aires durante este año. La ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 permisos de apertura por mes. Hay 20.000 personas que al mes piden un permiso para romper la vereda. Con lo cual, trabajar en la fiscalización es lo más importante que tenemos, pero también en la planificación y en la coordinación. El mapa es bastante sugerente. Sistema único de intervenciones en el espacio público. Es el corazón de la nueva subsecretaría. Nos permite a nosotros asignar mejor los recursos. Se carga un permiso, le pega al sistema. Una empresa quiere hacer una obra, le pega al sistema. Nosotros cargamos nuestros planes de obras en el sistema. Es la primera vez que el gobierno de la ciudad tiene un registro parcelario de todas las veredas de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene un registro de uso de suelo que te dice a vos, dentro de cada parcela, dentro de cada propiedad en la ciudad, qué actividad se desarrolla puertas adentro. Puertas afuera, ese registro no estaba construido. Teníamos todo sapeado, todo en el sistema SAP, y el sistema SAP arrojaba georreferencias de posiciones o ubicaciones técnicas. Era un punto en el espacio. Lo que hicimos ahora fue generar polígonos. Cada parcela hacia adentro se corresponde con cada parcela de vereda desde la línea municipal hacia afuera. Y a esas parcelas le vamos cargando el estado de las veredas. Hoy en día podemos ver cómo están todas las veredas de la ciudad de Buenos Aires con una foto del antes y el después, cruzando fotos del Google Street View con las de nuestros relevadores, cruzando fotos de las empresas que ejecutan obra antes de que ejecutaran la obra y después de que ejecutaran la obra. Esto hoy está terminando de cargarse, el sistema ya está operativo, estamos terminando de cargar todas las posiciones. Todos esos 321.000 frentes se están cargando en este sistema único. El sistema también nos permite a nosotros identificar dónde es más rentable una inversión. Después, por supuesto que en base a las políticas públicas uno puede tomar la decisión que crea más conveniente, pero si uno le pregunta al sistema, ¿dónde me rinde más arreglar una vereda? ¿Dónde me rinde más poner un peso en hacer obra de vereda? El sistema va a trazar una línea y en base a las posiciones que yo tenga o que le fije me va a decir, todas las que estén por la línea son las más rentables, las que se van por arriba o por abajo ya dejan de ser rentables. Si querés, al final hacemos las preguntas. ¿Para qué me sirve esto? ¿O cuál es la inteligencia que tiene esto detrás? ¿Cuántos reclamos yo soluciono invirtiendo un peso? Obviamente va a ser más eficiente invertir un peso en un lugar donde yo soluciono más reclamos que en un lugar donde yo soluciono menos. Claramente tenemos que solucionar todos. Pero digo, al momento de priorizar la inversión, ese es un criterio. El sistema también nos arroja los potenciales de coordinación.
Las empresas cargan un permiso y yo cargo mis planes de obra. Entonces el sistema me dice que Metrotel, por ejemplo, me cargó un permiso para tal parcela, ahí veo el mapa, y que en esa parcela yo, por ejemplo, tenía una obra, como la obra que estamos ejecutando en la avenida Santa Fe, y a mí me permite saber de antemano y decirle a Metrotel, Metrotel, nosotros vamos a estar trabajando tal día, en tal fecha aproximada en esa vereda. Si vos vas a realizar una obra, deberías o realizarla antes o en simultáneo que los otros la hagamos, porque si no el permiso no te va a ser concedido. Primero porque es una empresa de telecomunicaciones y no hay nada que amerite una urgencia o una emergencia. Y segundo porque nos ahorra, a ellos les ahorra un costo, que es abrir, el de la obra civil, y a nosotros nos ahorra el costo de volver a reparar una vereda que ellos no repararon correctamente. Y finalmente, la otra pata que les comentaba, planificación, coordinación y fiscalización, estamos trabajando con un sistema en línea. Antes, a ver, imaginen esto, fiscalizar 20.000 posiciones mensuales con papel, en tablas de Excel. La planificación de eso era bastante tediosa. Y además de la planificación de eso, la inspección de eso era bastante tediosa. Hoy en día tenemos todo montado en una plataforma digital que a medida que se van cargando los permisos, a los inspectores les van apareciendo en su teléfono cuando se lo vean por la mañana o por la tarde en el horario que tengan, y les van asignando de la forma más inteligente y por cercanía y especialidad la cantidad de permisos que tienen que fiscalizar al día. Para que se den una idea, los inspectores de fiscalización de empresas de servicio público están inspeccionando alrededor de 20 posiciones diarias, hoy inspeccionan más de 45 posiciones diarias. La rentabilidad que ganamos con esto, trabajando la misma cantidad de horas, nadie trabaja más horas, es enorme. No hubo una sola queja de nadie, al contrario, están todos más conformes. Ahí ven un ejemplo de cómo son los recorridos que el sistema mapea automáticamente. Esa es la aplicación y los celulares que ellos usan hoy. Y finalmente la ejecución de obras. Por ahí veía a gente del equipo de la SUBCE. Estamos trabajando muy fuerte en reparar veredas, en realizar las rampas del compromiso de gobierno. A fin de marzo tienen que estar todas las esquinas de la ciudad con rampas. ¿Esto quiere decir que toda la ciudad va a ser accesible? No. Muchos de nosotros sabemos que hay rampas que se hicieron hace mucho tiempo y que están rotas, y hay rampas que están en buen estado, pero que el entorno de la vereda está totalmente destrozado, con lo cual uno sube a la rampa y no sabe dónde ir, se queda como dando vueltas en el lugar porque no encuentra para dónde salir. Por eso hablamos de que todas las esquinas de la ciudad van a tener rampas, y terminado el compromiso a fin de marzo, ahora estos días, empezamos con el mantenimiento del resto de la ciudad. Trabajamos en obras de mantenimiento, estos son pequeñas obras esparcidas por toda la ciudad, no grandes obras lineales de frente como las que estamos haciendo en Santa Fe, en La Croce, en Boedo, en Rivadavia, sino pequeños mantenimientos o pequeños parches de metros cuadrados. Puede ser un frente, pueden ser 10 metros cuadrados, digo, lo que sea necesario para que los frentes de la ciudad vayan quedando en buen estado y para llegar hacia fin de año a 36.000 frentes sanos de esos que estaban rotos. Y estamos trabajando también muy fuerte en la seguridad e higiene de las obras. Aquí hay algunos ejemplos de fotos de las obras. Estamos trabajando en la nueva identificación de las obras con los nuevos vallados. Son algunos ejemplos de los que les comentaba antes. Este es un prototipo de plataforma que vamos a estar empezando a implementar para ver cómo funciona en la obra que estamos haciendo en Santa Fe ahora. Es un módulo de accesibilidad. Básicamente lo que es una rampa que está hecha, salvo la parte de abajo que se enchapa, todo el resto en plástico reciclable, con lo cual, además de generar un beneficio para todos los transeúntes que tienen movilidad reducida, también estamos generando un beneficio para las cooperativas de recicladores que trabajan con el gobierno de la ciudad, a quienes les vamos a estar comprando muchísimo más material para generar estos módulos. Y por último, la pata de la comunicación proactiva. Estamos llegándole a los vecinos vía mail, vía audio, vía SMS, teléfono o puerta a puerta en todas nuestras intervenciones. Tratamos de segmentar los tipos de intervenciones. Las que son más grandes se pueden comunicar hasta por redes sociales, las que son más chiquitas, como hay más dispersión, tratamos de hacer el puerta a puerta para que el vecino se sienta incorporado a la obra
y para que nos haga sus sugerencias. Muchas veces ganamos muchísimo en el 1 a 1 y en la comunicación porque el vecino nos avisa que tal día no va a estar y a él le gustaría fiscalizar su obra y ayudarnos, posponemos un día el inicio de la obra, 2 días, digo, es una dinámica muy 1 a 1, hay un equipo enorme detrás de eso, trabajando para que no solo hagamos la obra, sino que para que el vecino se sienta también identificado y contento y después nos ayude a mantener esa obra, porque no desde ahora, sino desde siempre, las veredas en la Ciudad de Buenos Aires son responsabilidad del propietario frentista, salvo que venga una empresa de servicio público y se la rompa, un árbol la rompa por una raíz, y no mucho más. Siempre el propietario frentista es responsable, con lo cual nosotros le estamos haciendo la vereda al propietario frentista, pero le estamos diciendo, esta obra tiene una garantía. Terminó el periodo de garantía, vos vas a ser el responsable de mantenerla. Esta es una intervención en microcentro. Queremos veredas más caminables para la gente. La frase final, queremos que las veredas de la ciudad sean más lindas y disfrutables y un lugar donde podamos crecer y a la vez envejecer. Y traemos esta imagen que es nuevita, pero también hay una muy linda, en blanco y negro, donde había 2 personas mayores tomando mate en la vereda y 2 nenes jugando. La verdad que este es el modelo de ciudad que queremos, el modelo 8-80, el que un nene de 8 se pueda sentir sano y a gusto en el espacio público y en el modelo en que una persona de 80 también se pueda sentir sana y a gusto en el espacio público. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos para hacerles unas consultas a Federico. Ahí había una señora que había... para hacer un... Esperé que le pase el micrófono. Hola, buenas tardes. Mira, tengo como una duda como muy básica. Sí. Por un lado mencionabas que, digamos, las veredas son responsabilidad de los frentistas, que el 64%, digamos, del problema de roturas era por las empresas de servicio, que solo el 6% era responsabilidad del gobierno de la ciudad. Y por otro lado decís que se triplicó la inversión en la reparación de veredas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no se busca otro mecanismo y ese dinero se destina a otra cosa? ¿Me explico? Sí, te cuento. El 64% de esas roturas son por empresas de servicio público, como bien decías y como decía la presentación. El problema es que las empresas de servicio público, cuando realizan una apertura, tienen un periodo de garantía. Gran parte de ese universo o de ese stock de veredas rotas sucedió hace mucho tiempo. Ya no tienen garantía de las empresas de servicio público. Y la verdad que responsabilizar al frentista e ir a intimar al frentista para que arregle su vereda cuando sabemos que se la rompió una empresa de servicio público varios años atrás, no sería muy simpático. Realmente estaría diciendo, por omisión del Estado en su momento de fiscalizar a la empresa de servicio público, ahora vos, frentista, te hago responsable e invertí 30.000 pesos en arreglar tu vereda. Lo que estamos haciendo ahora es un borrón y cuenta nueva. Empecemos de cero y por eso sí, ahora cuando yo te arregle tu vereda, te voy a decir que esta obra tiene un periodo de garantía y de acá en más te voy a pedir lo siguiente. Si viene una empresa de servicio público a romperla, avísame rápido para que yo se lo reclame y vos no tengas que invertir y yo Estado tampoco. Y si un árbol rompe tu vereda por una raíz, avísame rápido que yo le voy a avisar a la comuna para que arregle la vereda. Son las únicas 2 cuestiones. Si no, sí te voy a pedir a vos, propietario frentista, terminado el plazo de garantía, que si se rompió la vereda, la arregles. Ese es el esquema. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy una de las frentistas que, bueno, le cambiaron la vereda, una sugerencia. Vivo sobre Rivadavia, frente al Parque Rivadavia, todos edificios de cocheras. Y en realidad lo que veíamos era, bueno, te traban la cochera durante 3 días, pero viste que los porteños somos gente complicada. Entonces, viste, la presión por volver a usar las cocheras es realmente importante. Por eso cuando empezaste con el tema de las plataformas, no sé, diseñar algo para que los primeros días, porque esencialmente se vuelven a hacer bolsa en los lugares donde tenés como que romper la vereda, nivelar, y viste, la gente se manda a las 24, 48 horas y tenés problemas después de garantía, rotura, digamos, algo que preserve la obra. Es cierto lo que decís y es cierto un poco nuestra idiosincrasia como porteños que queremos apurar los tiempos de una obra.
los materiales, por más que nosotros estemos apurados, no van a fraguar antes. Lo que sí estamos haciendo es empezar a pensar en soluciones para este tipo de estacionamientos de torres o estacionamientos comerciales, directamente hacer un hormigón peinado que no se afloja tanto, no se afloja directamente, y que además seca o fragua más rápido, con lo cual permite el uso más rápido. Sí, mostraste Sí. el Metrobús de la 9 de julio. Sí. Te pregunto, y hablaste sobre las obras que se hacen en zona sur, que no son muy reconocidas. Yo realmente opino diferente, pero hay un Metrobús que creo que se hizo sobre la avenida Osvaldo Cruz, en Sí, el sur. sí. ¿Se terminó? Me da la impresión de que no se terminó o que no se terminó correctamente, porque no tiene el mismo aspecto que hoy tiene y ni el mismo mantenimiento que hoy tiene, por ejemplo, el Metrobús del 9 de julio, todo eso. No se le da la misma categoría de mantenimiento ni de terminación. Es mi impresión. Terminarse se terminó y la empresa que mantiene ese Metrobús es la misma que mantiene todo el resto de los Metrobús. Hay algo de vuelta de idiosincrasia nuestra que es verdad que hay algunas comunas que vandalizan mucho más los elementos que otros. La empresa tiene el mismo mantenimiento y el mantenimiento a cargo de todos los Metrobús y la verdad que no es que funciona peor en un lugar que el otro. Te entiendo y sé que a veces la apariencia es distinta, pero también nos tenemos que hacer cargo un poco nosotros de eso. La verdad que este Estado invierte millones y millones de pesos todos los meses en mantener no solo Metrobús, hasta mobiliario urbano, y la verdad que los resultados son disímiles en la ciudad, es cierto. Sí, buenas tardes. Dos preguntas. Uno tiene que ver con la planificación y me refiero a la vereda de Avenida Corrientes, Suipacha, Esmeralda. Sí. Se hicieron las veredas y se rompieron a continuación, no más de una semana pasó, porque estaban haciendo cableados, creo. ¿Qué pasó con la planificación ahí? Porque esto es muy reciente. Y la segunda pregunta, para cerrar, cuando pensamos en la rentabilidad para hacer las veredas, ¿estamos pensando en la gente? Sí, te respondo las dos. La primera, vereda que se rompe y está en periodo de garantía, vereda que se arregla sin ningún costo para nadie, más que para el pobre frentista que se tiene que bancar una mini obrita de vuelta. Segundo, el caso que me comentabas vos particularmente lo tengo fresco porque fue un permiso de emergencia que pidió una empresa de servicio público, no una telco. Cuando una empresa de servicio público pide un permiso de emergencia, nosotros nos enteramos recién con el cambio de ley. Antes nos enteramos 2 días después, ahora 2 horas después que lo pidió, pero en el momento para fiscalizarlo. Con lo cual, es cierto que se puede romper, es cierto que puede ser una emergencia, y emergencia quiere decir que afecte a la salud pública o algún bien público. No hay forma de evitarlo. Lo que sí podemos hacer ahí es fiscalizarlo bien de cerca para que lo cierren correctamente y de vuelta no implique una mayor erogación. Y en cuanto a la rentabilidad de la inversión, sí, la hacemos pensando en las personas, porque como vos sabés, en los gobiernos los presupuestos son limitados y priorizar inversiones de determinada forma siempre es lo mejor. Para que te des una idea, hoy estamos priorizando transitabilidad. Los lugares por donde la gente camina más se llevan más inversión que los lugares por donde la gente camina menos. Vos me podrás decir, no estoy de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo, pero la verdad que como forma me parece más acertada de distribuir un presupuesto, suena lógico poner más plata en la Comuna 1, donde la gente camina más, que quizás en alguna parte de la Comuna 4, donde hay más depósitos, más galpones, y la gente camina menos. Porque es muy probable que la persona que vive en la Comuna 4 vaya más a la 1, que la gente que va a trabajar a la 1 vaya a la 4. Todas las comunas tienen inversión. Esto no quiere decir que, están bastante parejas en inversión todas, pero las que más gente camina se llevan un poco más. Sí. Buenas tardes. Yo quería mencionar una problemática que padezco personalmente, en primera persona, y varios vecinos de mi barrio. Debido al levantamiento de raíces, yo tengo un reclamo desde noviembre del 2016 que no pudo ser resuelto, a pesar de haber recurrido a distintas vías de reclamo. Ante la imposibilidad de, digamos... ¿Me decís, si querés, sí, es un reclamo puntual? No, es una problemática que atiende a esta relación costo-beneficio o de rentabilidad que se
expuso en el gráfico de dispersión. Como una sugerencia, Sí. Yo con gusto me haría cargo de la reparación, solo que como no se puede intervenir, a no ser que sea un técnico especializado y habilitado por el gobierno, las raíces por todos los ríos que eso implica. Es un patrimonio público, la legislación es extremadamente punitiva para aquellos que producen un daño en el arbolado público, pero por otro lado estamos atados de pies y manos ante la resolución de ese problema. Sucede que en mi caso particular el árbol está al lado del desagüe, con lo cual, según yo he consultado a técnicos de arbolado del gobierno, las raíces al buscar la humedad se introducen, rompen todas las cañerías y eso generaría un daño, digamos, significativo, que es mi gran temor en mi domicilio y no tengo, digamos, una vía alternativa como para resolverlo. Como estoy encuadrado dentro del 12%, es como que, digamos, estoy en una situación de alguna manera, así como varios vecinos de mi barrio, y entiendo que de otros barrios, de indefensión, al no tener un recurso alternativo aún a nuestro propio costo. A ver, para el caso puntual, te pido por favor, si después ahora ves con los chicos y nos pasás la dirección concreta, porque estaría bueno saberlo. La verdad que está bueno priorizar estos casos donde se va a romper el desagüe y después vas a tener un problema puertas adentro, más allá de la vereda. En cuanto al 12%, no quiere decir que le vamos a dar una importancia del 12% en solucionar el problema. Digo, yo lo que hice fue pintar la problemática de los diferentes motivos por los cuales se rompe una vereda. No quiere decir que como las raíces representan el 12, vamos a darle la importancia del 12 en la planificación. La variable que más ponderamos es tránsito. La segunda más ponderada es cantidad de frentes por comuna. Y la tercera más ponderada es cantidad de reclamos. Con lo cual, de ese combo salen dónde hacemos obra. Si hay un reclamo en este caso, seguramente va a estar ponderado la inversión. No quiere decir que como es solamente el 12, lo dejamos para el 12 final. Yo te quería preguntar si se podía hacer algo en los barrios, o sea, o uno tiene que hacer la denuncia de dónde está roto, porque las empresas de luz, como se rompe todo el tiempo por todos lados, en nuestro barrio, en Paternal, tenemos un montón de veredas rotas. Ahí se cae una persona, se lastima, etcétera, etcétera. 147 o Suasi por internet. No, pero quiero la prestación saber vereda rota. A nosotros eso nos surge como prioritario para fiscalizarlo, no para hacer obra, pero para quiero saber si pueden directamente hacerlo. 147 es el canal de reclamos estandarizado para toda la ciudad. Bueno, le damos un aplauso a Federico por la presentación.